Bueno, estamos transmitiendo en vivo. Este es un conversatorio para que lo vean diferido, titulado La Revolución de Mayo, dentro y fuera del aula. Un conversatorio que vamos a estar haciendo con algunas cuentas amigas, eh, con Pablo, con Pablito de Huellas de la Historia, con Andy de Historizate Educación y con la profe de Historia, profe Fernández, que es DAI. El conversatorio va a estar pensado a partir de algunas problemáticas de la Revolución de Mayo, como decía el título, ¿no? Dentro y fuera del aula. Y bueno, también a partir de lo que se vaya dando en los comentarios para poder ir profundizando. Así que a medida que se vaya sumando la gente y bueno, que estén acá las cuentas invitadas, ahora les voy a mandar la solicitud o me pueden mandar ustedes. Ahí parece que envío. Vamos sumando gente. Hola, hola. Hola, Guido, ¿cómo estás? Lo tenemos ensayado, el saludo. Está anotado, para el que no sabe, acá la compañera siempre confunde a Guido con Nico. Creo que a todos les debe pasar lo mismo. No, pero en situaciones de estrés, si no, no. Ahí Pablo también está mandando. Ahí los Tremenda estoy. la participación de Historia Problema en Vorterix recién. Tremendo, la verdad. Vamos que la divulgación se pone de moda. La Ahí divulgación de estuvo. calidad. Evaluación de calidad. Estuvo ahí Nico, compañero de Historia de Problema, en Vorterix recién. Y ahora estamos acá. El Hola, lío no. de arriba de mi habitación, no, ¿qué va a ser? Buenas, ¿cómo Ahí va? estamos. Qué bueno verlos a todos. Bueno, Qué lindo. la idea de, bueno, ustedes ya saben, para la gente que lo esté escuchando en este momento y en diferido, la idea es hacer de este conversatorio donde cada cuenta pueda abordar una problemática de lo que implica el 25 de mayo, la efeméride, lo que implica hablar de una revolución de mayo. Eh, por lo tanto, vamos a estar haciendo una especie de laburo en orden. La idea es que cada cuenta tenga ahí como tire el problema, la podamos discutir desde nosotros cuatro y desde los comentarios que vayan apareciendo, y luego ir saltando a la otra problemática de la otra cuenta, ¿no? La idea es que hayan por lo menos cuatro ejes, cuatro problemáticas que sean de utilidad en medio de esta vorágine, ¿no? Donde sabemos que estamos todos bombardeados de cosas, de efemérides, de todo, desde las escuelas donde trabajamos hasta nuestro propio Instagram, donde cada uno está viendo un montón de cosas, libros, reels, cosas. Hoy empezamos con los reels en Historia del Problema, estamos muy orgullosos de eso. Sí, sí, no, no alcancé a verlo, pero como buena fan, ahí voy a estar. Nico lo dio No, todo. no. Así que bueno, si les parece, vamos en orden como los tengo yo. Al lado mío la tengo a Dai, después va Pablito de Huellas y finalmente va Andy de Yo no Historizate. veo a Pablito. ¿Vos ya lo tenés? Sí, 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 los Sí, veo, ¿los acá, veo a acá ustedes? estoy. Sí, sí, sí. Ay, yo no veo a Pablito, perdón, Pablito, mi celular te está discriminando. Están los cuatro, Sí, sí, sí. sí, estamos acá los cuatro. Bueno, no sé, perdón, no, no, Hola, Andy. no dejé que, claro, que hablen. Si quieren pueden presentarse, sobre todo para los nuevos. Así que si quieren les doy ahí como un changüí, sobre todo Andy, que nunca se mostró así en público. Hola, hola, ¿qué tal? Vengo acá a figurar. ¿Cómo están? Sí, sí, bueno, es verdad. Primer vivo mío, muchas gracias por la invitación, eso sí. Eh, Aparte está con Dai, con Pablo de Huellas, está todo más que bien. Estuvimos Andy, charlando nos y tenemos que hacer debatiendo las tazas bastante. como Guido y Nico. Nos tenemos que Sí, hacer las sí, tazas. sí. Dormimos ahí. Además, Bueno, estoy importante el cupo femenino, muy bien. Es verdad, es verdad. Se garantizó el cupo femenino, tal cual. Estoy con Historizate de Educación, que arrancó el año pasado, no, el anterior, el 2019, casi de casualidad. Me lo pidieron unos estudiantes, unos alumnos de séptimo grado, va de primero en realidad de secundaria, y,
bueno, y acá estoy, ¿no? Una cosa llevó a la otra y de repente terminé escribiendo haciendo cosas, utilizando el espacio como no pensaba que lo iba a llegar a utilizar. Y la verdad que las redes contacto y las redes que se generaron entre colegas está muy, muy buena. Así que bueno, eso. Bueno, bautismo de fuego para Andy. A ustedes dos no los voy a presentar, ya los conozco. Así que, Ah, Ya está, y claro. lo siento, Pablito, pero ya los conocen. Escuchen, si les parece, entonces Aparte, hacemos ahí aparte, Pablito es un profesional de los vivos ahora. sí, 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 le estoy metiendo los vivos fuerte, así que voy a estar Bien ahí ahí, molestando. no, muy buenos, muy buenos. Gracias. pasamos entonces, si les parece, ahí a las problemáticas. Un poco nos contaste de alguien que estabas pensando, está bueno, sistematizarlo acá y ver a qué conclusiones podemos llegar, ¿no? ¿Qué estuviste viendo, qué estuviste elaborando a partir del 25 de mayo? Bueno, como les estaba contando, mi obsesión permanente con la pedagogía de la historia, la didáctica de la historia, y un poco el tema de los actos. Me siento como siempre muy interpelada. Es como, y les anticipé que nos íbamos a pelear hoy acá por ese tema. Principalmente con vos, Pablito, que estás ahí. Bueno, yo defiendo de alguna manera la presencia de los actos escolares, ¿no? En estos días tal vez por momentos me siento un poco agobiada porque veo muchas cosas, muchas reminiscencias de una historia tan, ¿no? Tan antigua, tan acartonada ya que no sirve. Pero pienso que son válidos los planteos igual. Porque en un momento nosotros decimos, bueno, no tienen funcionalidad pedagógica los actos, no, saquemos los actos. Bien, si con eso se solucionara el problema de la enseñanza, de este proceso revolucionario en la escuela secundaria, me quedo tranquila. El tema es que el acto es solo el reflejo de algo que ya sucede dentro del aula, sucede en los manuales, en la manualística, sucede en los diseños curriculares. Digo, los diseños curriculares plantean de manera manifiesta para qué es la historia, es para dar un sentido de pertenencia, para crear una identidad nacional. Digo, ahí ya radica el problema. ¿Cómo podemos tomar a la Revolución de Mayo como un inicio para la identidad nacional cuando sabemos que eso no fue así? Ahí está la raíz del problema. ¿Dónde podríamos revisar ese paradigma? En la formación docente. Yo creo que si en la formación docente se cambiara el paradigma historiográfico, el enfoque con el cual se trabaja la revolución, el acto ya cambiaría en sí mismo, porque cuando uno cambia la práctica, cambia la mirada de la historia en el aula, las producciones que se realizan con los alumnos cambian. A mí, lamentablemente, no me asusta, yo estoy hablando de nivel secundario, a mí no me asusta ver un acto donde veo ciertas cuestiones acartonadas y demás, porque veo que también en las carpetas, en los manuales, en muchas prácticas docentes todavía esa mirada acartonada está. Yo creo que si cambiáramos desde la formación docente esa mirada sobre una revolución más compleja, más real, como un proceso de violencia histórica, como se hablaba, como una necesidad histórica de la violencia, como hablaban ayer ustedes en la charla en el Museo de Areco, cambiaría todo el paradigma. Entonces, cuando uno realiza una producción, que puede ser en este caso la Revolución de Mayo como mito de origen de la formación de nuestro país, me parece muy interesante y yo creo que cambiaría ya en sí mismo el resultado, porque estarías mostrando cómo estás trabajando otra cosa distinta. Ahora, la discusión de fondo es qué pasa en el nivel primario y en inicial. Cómo trabajar ahí esos conceptos, que creo que también lo charlamos con Pablo ayer. Por ejemplo, a mí me provoca mucha contrariedad que a un alumno de primaria de 4º grado, con conocimiento de causa lo digo, le pregunten como actividad para conocer sobre las ciencias sociales, ¿por qué amas la escarapela? Dándolo por hecho. ¿Dónde está el conocimiento social ahí? Digo, es un conocimiento que se está basando en lo emocional, en lo afectivo, y dándolo por hecho cuando el niño te termina preguntando, ¿por qué
¿Por qué amo la escarapela, ma? No, no sé por qué la amo. ¿La amo a la escarapela? Imagínense mi situación, pobre pibe. Ahí me parece que es más problemática todavía. Yo creo que en la escuela secundaria, por ejemplo, no, no sé, yo lo trabajo desde otro enfoque, que los actos sean parte del proceso de evaluación, entonces no le termino llamando acto, yo le termino llamando evaluación auténtica, donde con los chicos armamos una apuesta para mostrar los trabajos realizados, sus ideas, pueden ser, como decimos a veces, con ellos decimos son ideas flasheras o no, pero que tengan una validez científica basada en las fuentes, con lecturas, con debates historiográficos. El problema es que si yo como docente de secundaria les digo, chicos, armen una crónica de lo que pasó en la semana de mayo, no está mal la mirada sobre mayo, ya está mal encima la enseñanza que estoy haciendo de la historia, en todos los temas. En este caso peor, porque tiene una funcionalidad política, social, bueno, como estábamos leyendo en el texto de Harari, ¿no? Que ahí hay una validación desde el Estado y desde la sociedad burguesa, lo sabemos. Pero creo que ahí me hace más ruido. El acto me parece que decantaría solo si se cambia el paradigma, si la formación docente se enriquece sobre el tema. No sé qué opinan ustedes. La dejo picando. Bien. Pablo, ¿querés ¿Puedo ir agarrar vos, yo Pablo? Que ibas a hacer sí, el tomo terminador. el Ahí guante hablaron ahí? el tema de los Sí, micrófonos. A mí me da la opción de silenciarme. Si a quieren mí el no. resto. Ah, bueno, A mí a no mí me me da deja. la opción. No Bueno, sé. se me habrá actualizado. Yo me silencio. No, igual los escucho a ustedes más que bien. Así que bueno, Pablo, ¿qué tenés Dale. para decir? No, no, ayer un poco cuando veíamos el vivo que estuvieron haciendo con el Museo de Areco, bueno, un poco la cuestión era cómo manejar la violencia revolucionaria del 25 de mayo con un nene de nivel inicial, ¿no? A donde justamente el valor humano de la no violencia, digamos, se contrapone con la violencia revolucionaria que tiene un fundamento, una explicación, digamos. O sea, no es que se fueron a agarrar a los palos en la Plaza de Mayo por una galletita, digamos, ¿no? Estaban discutiendo otras cosas políticas que un niño de nivel inicial entiendo que no puede reflexionar todavía, digamos, ¿no? Entonces, un poco lo que yo planteábamos ahí en el chat interno era eh, cuál es el sentido de que un niño de esa edad eh, vea la Revolución de Mayo, se disfrace, bueno, todo lo que ya sabemos, la liturgia, digamos, del 25 de mayo, cuando no podemos explicar el proceso completo, ¿no? Porque no le podemos explicar eh, que éramos españoles, que éramos argentinos, que me parece que es un nivel de abstracción demasiado fuerte para un niño de esa edad. Y que, bueno, justamente la necesidad de llevar adelante una escenificación de todo esto tiene que ver con la construcción ciudadana, digamos, de un niño y de ir forjando la conciencia en esas edades tan tempranas, ¿no? Esto que decía Dai recién decíamos la escarapela, ¿no? Amo. Y después, bueno, que eso todo lleva a cometer ciertos errores historiográficos, ¿no? Que son muy difíciles de pedir que no se cometan cuando hay profes, senios, que están adelante de un curso hablando de historia para la cual no fueron formadas específicamente para desarrollar una mirada compleja sobre eso. Sí, obvio, tiene una formación en ciencias sociales, por ejemplo, ¿no? Lo digo, por ejemplo, mi novia trabaja en nivel inicial y tuvieron historia, ¿no? En la formación, pero bueno, se le presenta esta dificultad de qué hago yo con un nene de 2 años, cómo le explico cómo llevo adelante un acto sobre el 25 de mayo, ¿no? ¿Qué hago? ¿No? Entonces, bueno, los nenes bailan, o un poquito más grandes venden empanadas, bueno, hacen la escenificación, digamos, ¿no? Tan cotidiana, ¿no? Que ya conocemos. Entonces, bueno, el debate iba un poco por ahí, ¿no? Es aconsejable, está bien hacer un acto en ese nivel sobre Revolución de Mayo cuando no podemos abarcar completamente. Pues si yo al chico le estoy enseñando que no le tiene que pegar a un compañero para conseguir una galletita, no le puedo decir por otro lado, sí, estaban en la plaza armado para reclamar la independencia, que bueno, después lo vamos a ver de España, ¿no?
Nada, digo los niveles, sobre todo pienso en los niveles de atracción de la complejidad que tiene y, eh, y cómo, digamos, tratarlo en los diferentes niveles. Nada, abro ahí esa puerta a ver qué sale de esto. Tomo la palabra para un par de cositas y después, Andy, si querés comentar. A mí me Dale. parece que el nivel inicial y el nivel primario es lo más descompuesto de la educación argentina, por lo menos podemos decir. A nivel teórico, a nivel conceptual. Digo, pensemos que los terciarios, los profesorados de inicial y de primaria no tienen o están totalmente soslayados de lo que es no sé, una carrera universitaria, por ejemplo, son cursos mucho más rápidos, que también presentan la pauperización de la población. Muchísimas mujeres, y esto hay un fuerte componente asociado a la maternidad, se vuelcan a la cuestión de inicial y de primaria. Me faltan números, es decir, no tengo pruebas, tampoco dudas, es un tema que tengo que profundizar, pero, pero eso también lleva a que el propio docente no sepa por qué está haciendo esa liturgia, ¿no? Y lo que termina provocando es un nacionalismo carente de todo, digo, porque no es un nacionalismo que te va a llevar a una nueva guerra de Malvinas, digo, no es ese nacionalismo que llevó a la Primera Guerra Mundial, tampoco es un no nacionalismo, es decir, no sé, un internacionalismo, ni una apatía, se queda en un limbo donde el nene no solamente está tomando la comunión y no sabe que es Dios, también está cantando el himno y no sabe qué es el himno, ¿no? En ese sentido, me parece que los estudios secundarios y la escuela secundaria tiene un componente quizás un poco más deconstruido, un componente más, digo, yo enseño la Revolución de Mayo desde el materialismo histórico y listo, digo, en la secundaria y se acabó, con el resto de mis colegas que quizás no siguen esa línea y ahí también al estudiante se le hace un matete histórico y conceptual. Pero sí entiendo y sí también tengo de fuentes cercanas que todo lo que es inicial y primaria es hasta ideológicamente más peligroso lo que termina siendo las fiestas patrias, porque el nene, como decías vos, Pablito, no tiene capacidad de entenderlo. Digo, de vuelta, esto que decía Dai de resignificarlo, el tema de los actos. Digo, habrá que ver, digo, cómo se resignifica un acto para un nene eso de 4 años. Yo me acuerdo que cantaba el himno a la bandera, que no me lo acuerdo en este momento, gracias al cielo, no me lo acuerdo, y no lo entendía. ¿Qué era la aurora? Nadie me explicó qué era la aurora. Aurora cantaba. ¿Qué es la aurora? Digo, no tenía idea. El águila, ¿qué águila? Digo, no quedó claro y ningún docente me lo explicó. Entonces digo, siempre yo soy de los que dicen antes que pensar que la educación, que los estudiantes están en decadencia, el que está realmente en decadencia es el plantel docente, ¿no? Digo, primero lo Bueno, primeramente después. en este caso, ustedes por ahí tienen todavía la experiencia de su vivencia escolar. A mí me pasa como mamá todavía. O sea, es como otra mirada que el otro día hablando también con Pablito. ¿Por qué? Porque a mi nena, en el jardín, no, ya que ustedes traen cosas personales, a mi nena en el jardín le tocaba o ser paisana que vendía empanaditas o la bandera. Claro, pero yo le digo, le decía a Pablo, una mujer esclavizada cantando feliz porque está trabajando forzadamente. No quiero eso para mi hija. Entonces, y bueno, no participa, pero como le digo, le contaba yo a Pablo, quedo como siempre como la madre problemática. Bueno, que participe, bueno, le explico, trato de explicarle un poquito, nada, sí, estás vendiendo empanadas hace mucho, nada, ¿qué puede entender una nena de 4 años? No deberíamos todavía ahondar en esa situación, eso me parece, ¿no? No creo que ella se sienta más o menos argentina o que, como vos decís, ¿a qué va ese nacionalismo? Pienso que por ahí las actividades significativas se pueden hacer con otras temáticas que sean, no sé, por ejemplo, con otras temáticas que tengan que ver no sé, con la ESI, por ejemplo, podrían trabajarse valores como la ESI y demás, pero esto no solamente pasa en primaria y nivel inicial, igual que esté mal enfocado el tema. En secundaria yo he visto enfoques con el fotocopiado, el guión de primaria para hacer una obra de teatro. Eso nos tiene que asustar como docentes. ¿Qué estoy teatralizando? Que éramos todos felices, salgo a una ventana y canto Viva la Revolución.
Digo, me parece que ahí debería estar un poco la problematización. Como docentes, ¿qué queremos hacer? ¿Tiene que ver con la falta de lecturas? No. Hay un corpus literario muy grande que ayuda también a que uno piense eso, ¿no? Que la revolución fue como un proceso, una foto donde incluyo varios personajes ahora, digamos, como una mirada, una historia más progre, pero no entran en conflicto, ni tienen violencia, ni tienen intereses propios. Y el conflicto es la libertad, el objetivo final es la libertad. Entonces, si yo entiendo que no se pelea por una sociedad mejor o unas relaciones sociales mejores, tampoco en la actualidad voy a querer luchar por esas cosas. Ahí es donde hace agua la academia en realidad, ¿no? Porque hay un montón de discusiones historiográficas dentro de la academia que sí se dan, pero bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué lo que se analiza y se estudia en la academia no se refleja en la escuela? Creo que ahí también tenemos que hacer el enfoque, ¿no? Porque si no sería básicamente culpabilizar a la maestra, culpabilizar no sé, a la falta de lectura. Creo que hay que ahondar un poquito más en, bueno, che, ¿qué está pasando con la academia? Finalmente que estamos charlando todos entre nosotros y bueno, ya está, termina acá. Y en base a eso, en realidad fueron mis interrogantes a la hora de ver un poquito qué lecturas del 25 de mayo se están haciendo de un tiempo a esta parte. Todavía al día de hoy, 2021, seguimos marcados con la historiografía mitrista. Eso todavía me parece como que no ganamos ahí, no se ha ganado del terreno como se debería haber ganado. Ver cuál era la necesidad del Estado también en ese momento, ¿no? 1862 más o menos, que triunfa esta visión de la historia, que era lo que estaba necesitando la élite porteña, ¿no? La burguesía nacional en ese momento. Y después hacer un salto, obviamente hay otras historiografías en el medio que vuelven a reinterpretar el 25 de mayo, pero después a partir del 80 se empieza nuevamente a rever qué es lo que ocurre en el 25 de mayo. Y también, bueno, como les comentaba a ustedes, ¿no? Aparte, con necesidades muy del presente, ¿no? En el 80 ya con la vuelta a la democracia, luego de los terroríficos años y sangrientos, ¿no? De la dictadura, la necesidad de la legitimidad, la necesidad de una nueva identidad, la necesidad de la democracia, ¿no? Se vuelve a releer el 25 de mayo con esas lecturas, ¿no? Un poquito tomando el conflicto político, no tan edulcorado como mencionás vos, Dai, esta cuestión, ¿no? De la historia sin conflicto. Y hasta ahí, más o menos, o sea, lo que son las clases subalternas se empiezan a mencionar después de la crisis del 2001, ¿no? También relacionado a otro punto clave e importantísimo para nosotros, ¿no? Para la historia reciente, lo que es el argentinazo y demás. Y ahí empieza a ser un objeto de estudio interesante, ¿no? El bajo pueblo o la plebe urbana o los sectores subalternos, como le quieran llamar, dependiendo cómo se posicionen. Y creo que nos tenemos que agarrar de ahí. Creo que ahí es lo clave como para no hacer decir a los personajes cosas que no dijeron, sino para poder interpretar un poquito de forma más amplia el proceso revolucionario. Y eso sí creo que se puede plasmar y hacer como una bajada hacia la escuela, ¿sí? Ya sea la escuela primaria, la escuela secundaria y demás, ¿no? Volver a este pasado para encontrar respuestas, ¿no? Identificaciones propias sobre lo que es la acción popular, sobre lo que es la lucha colectiva, y ver también de que quizás si en ese periodo, ¿no? En el periodo revolucionario no hay, o sea, solamente se nombran a grandes líderes o grandes figuras, es precisamente porque la gente, el pueblo, se maneja en tumultos, digamos, ¿no? De forma colectiva. Y dejar de lado, ¿no? de una vez y para siempre las estereotipaciones que son totalmente negativas y que llevan a una banalidad que hasta el día de hoy, como mencionás vos, Dai, esta cuestión de que sos la lavandera o sos la vendedora ambulante.
Así que básicamente esos fueron los cuestionamientos que me he hecho. Todavía no hay respuestas. Yo creo que Preguntamos todos a los alguien. aspectos implícitos en esta liturgia escolar se podrían revisar. No sé, por ejemplo, debo confesar, yo eh, también tengo, por ejemplo, experiencia en cuanto a lo que es, vieron que siempre están presentes las danzas folclóricas. Cuando se habla de las danzas folclóricas, ahí hay mucha tela para cortar también. Y hay nuevos enfoques que están muy interesantes. Por ejemplo, hay un docente toma la chacarera del chaqueño para la vecina y la tira en un acto. Bueno, estás investigando, ¿qué querés hacer con esto? ¿Cuál es el objetivo de mostrar esto? Más allá de que el arte es válido y si un profe de artística viene y quiere participar, está buenísimo, porque si no, esto siempre es un monopolio que no es interdisciplinar y la escuela no está buena que se enfoque así, sino que la escuela estaría buenísimo que en un acto se trabaje de manera interdisciplinar. Entonces, se acerca el profe de música o el profe de artística, el profe de danza y quiere participar con una danza folclórica. Bueno, busquemos el trasfondo histórico, que lo hay. ¿Qué danzas se bailaban en esa época? ¿Se bailaban las mismas danzas? ¿Tiene algo que ver? ¿Yo puedo poner unas candomberas bailando? Sí, se puede. Ahora, ¿qué mensajes tenían esas canciones, esos redobles de tambores de la época? Bueno, hay un montón de estudios de folcloristas, folclorólogos sobre esa temática. El candombe como una resistencia. ¿La chacarera se bailaba? Sí, bueno, sí se bailaba, pero en los sectores campesinos. Los sectores hacendados, que son los que hacen la revolución, no son de bailar chacareras. Bailan danzas al estilo europeo, porque se manejan en otros ámbitos culturales. Bueno, está bueno también hacer esa investigación al momento de hacer una muestra, porque si no resulta interesante también para toda la comunidad docente participar. Me parece que es un buen proyecto de investigación, trabajar, bueno, desde el arte, desde lo económico se puede trabajar un montón. Acá el reclamo de fondo, que lo saben los chicos mejor que nadie, Pablo y los chicos de Historia Problema que estuvieron trabajando con el texto de Harari. Acá el problema de base son las relaciones de producción. Sí, yo, si puedo sumar algo ahí, me parece que hay una discusión que va bastante, que creo que es el trasfondo de todo lo que estamos discutiendo, que es poder identificar quiénes son los sujetos en esa revolución y qué relaciones tienen entre sí esos sujetos, cómo se están relacionando. Hay un poco lo que planteaba Andy sobre los sectores subalternos, ¿no? Que creo que la subalternidad está bastante eh, bien vista últimamente, digamos, ¿no? Tambor. Y creo que pensar en el contexto del 25 de mayo, que la burguesía era un sector subalterno, ¿sí? Entonces la subalternidad eh, no nos da un análisis acabado de lo que está pasando, ¿sí? Porque ¿qué terminamos haciendo, digo, en general y como propuesta también para que lo piensen los que están escuchando en casa? Terminamos igualando al sector revolucionario de ese 25 de mayo, la burguesía, con el esclavo africano, ¿eh? O con el peón de campo, o con el gaucho, el vago, etcétera, 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 etcétera. Sí, la mujer, ¿no? También aparece ahí, los pueblos originarios, ¿no? Diferentes sujetos sociales. Y creo que es un poco, bueno, el esfuerzo que tratamos de hacer hoy a la mañana, no sé si pudieron ver el podcast que hicimos junto a Juan Flores, esa entrevista. Creo que el desafío es entender a los sujetos en torno a las relaciones que trazan con otros sujetos, ¿sí? Entonces, pensar en ese 25 de mayo, ¿sí? Que básicamente, y esto es algo que me animo a introducir a la charla también como para ir derivando a otros lados, eh, si esta fue una discusión entre españoles y criollos, ¿sí? Únicamente, si lo que se buscaba era la independencia de los americanos con respecto a los españoles, ¿sí? O si era un problema en cuanto al sistema económico y social que había en la colonia en ese momento, ¿no? Y ahí yo creo que si uno hace ese desglose,
eh, podría encontrar, ¿no? Como varios estudios lo han trabajado, que hay un sector monopolista, ¿sí? Ligado al feudalismo español, ¿sí? Al sistema de comercio monopólico, y por otro lado hay una burguesía agraria, ¿sí? Que es la que se empieza a organizar a principios del siglo XIX, ¿sí? Y que empieza a tener demandas mucho más concretas, ¿sí? Y lo expresan mediante diferentes medios de comunicación, reclamos, etcétera, a el virreinato y por ende a la corona, ¿sí? Entonces, me parece que el gran conflicto de ese 25 de mayo está entre esos dos sectores, ¿sí? Eh, Esto no es Haití, ¿sí? No es los esclavos sublevados en armas contra la corona, ¿sí? Esto es Cornelio Saavedra y Moreno contra la monarquía y el sistema feudal, ¿sí? Entonces, pongo a Haití como para hacerlo general, ¿no? Porque tampoco están luchando por el socialismo, ¿no? Los esclavos haitianos. Pero lo traigo a colación de una liberación social en cuanto a clase esclavizada y explotada, ¿no? Entonces digo, plantear estas distinciones, ¿sí? Entre los sujetos que están participando de la Revolución de Mayo, es importante para tener claro ese, como decimos nosotros a veces medio estructuradamente, ese marco teórico, ¿no? que nos da el sustento después en las aulas, en los actos escolares, etc. Creo que ahí está un poco el tener en claro esto a la hora de ir a presentar un acto escolar, por ejemplo. ¿Sí? Y, por ejemplo, a ver esto que decíamos hoy de las mujeres, los pueblos originarios, ¿sí? Los pueblos originarios estaban enfrentados entre ellos, ¿sí? Entre los curacas y los aylus, ¿sí? O sea, había un enfrentamiento ahí entre el curaca, que era el jefe, que pertenecía a ese sistema feudal, digamos, español y colonial, y la organización comunitaria, digamos, por ejemplo, ¿no? Más de base, si se quiere. Y por otro lado, las mujeres, por ejemplo, retratar a la mujer como parte de la revolución o como formando parte de la revolución en general, como mujer, ¿sí? Nos oculta a las que estuvieron del otro lado también, ¿no? Entonces, la mujer como sujeto es demasiado amplio para analizarlo como sujeto revolucionario en sí, por sí solo, ¿no? Y nos habla mucho del presente, ¿no? De los debates que están en el presente en torno al feminismo. Nada, son un par de líneas que me gustaba traer, digamos, acá al debate, ¿no? Y creo que quedó bastante bien enganchado con lo que venía diciendo Andy. Como que, perdón, yo vengo agarrando cosas, ¿no? Fui anotando, claro, me quedé en el tiempo. Acá Andy hablaba del tema de la academia, ¿no? Y que después del 2001 empieza a haber este análisis de los sectores subalternos, que empieza inclusive a colarse en los manuales, por lo menos de secundaria. Uno empieza a encontrar estos fragmentos al final del capítulo, ¿no? Mujeres al final, indígenas al final, Tupac Amaru al final. Bueno, Tupac Amaru es medio tradicional, entonces medio que está adentro del manual, pero siempre aparecen, ¿no? Estos... Aparte. Sí, como en el manual es tipo Estrada, que a mí me encantan, por ejemplo, pero tienen esta cosa de sección de fuentes y aparece el rol de las mujeres, una canción, una samba, y aparecen esas cosas para analizar al final, ¿no? No están dentro del proceso. Y me parece que eso aparte es un fiel reflejo de lo que estamos viendo en lo que es la divulgación más mediática. Inclusive ahí hablaban de la cuestión mediática en los comentarios. Digo, hoy tenemos esta cosa de Juana Zurduy. Ahí aparece Juana Zurduy, Macacha Güemes, aparecen mujeres, ¿no? Remedio del Valle, la madre de la patria. No sabemos nada, no entendemos ni la raigambre económica, ¿no? La clase social a la que pertenecía, siendo un poco lo que diría Pablo. No sabemos qué hizo, sabemos que fue valiente y eso empodera, que son valores abstractos. Digo, empoderar no es absolutamente nada, es un valor metafísico. Lo mismo que no entender la extracción social de dónde viene una mujer o dónde viene la otra, o si esa mujer tenía esclavas a su nombre también. Digo que eso también es un problema. Volviendo entonces a lo de Andy, y después paso a lo de Pablo, ahora
copié la palabra yo, me parece que está en tensión hoy esta historiografía mitrista que dice Andy, está en tensión con nuevas representaciones de este periodo colonial que todavía no logran zanjarse. Digo, estamos en transición. Yo, si me agarraste en este momento más positivo, te diría, me parece que viene bien la cosa, pero que falta. Digo, justamente pensemos que es post-2001, digo, muchísima tradición de docentes que no lo van a consumir, ni mucho menos, y nosotros recién que estamos con pocos años en la docencia, somos todos jóvenes, estamos recién empezando a ver cómo se instala esto. Sí estamos viendo, y lo traíamos nosotros de Historia Problema en algunas historias el otro día, que el Cabildo trata, o el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires trataba de introducirlo de una manera horripilante, el tema de repensar la Revolución de Mayo, y aparecía esto, Madre de la Patria, flotando en el aire, y uno tenía que elegir cuál era la Madre de la Patria, estaba, no sé, Eva Perón, Remedio del Valle, bueno. Entonces está en una tensión todavía ahí como medio tambaleante y sin profundizar en absolutamente nada. Eso por un lado. El otro lado, esto que decía Pablo, el tema de Haití, que la Revolución de Mayo no es Haití, nada, me lo llevo, me lo voy a guardar, lo voy a discutir después con Nico, porque me parece que es brillante. Es brillante también pensar a estos hacendados en armas como parte de un sector subalterno. Digo, es real, es el sector que está, digo, que todavía no está instalado en la sociedad como clase dominante. En fin, digo, es una locura pensarlo, digo, así con esa finura con la que dijo Pablo, me parece que está bueno para pensarlo, y pensar la heterogeneidad de decir sectores subalternos como la heterogeneidad de decir elite, como la heterogeneidad de esas palabras que no terminan de resolver, y que sí hay que pensar en relación social, ¿no? Esto que también decía Pablo, pensar los sujetos en relación con, y cuando veamos que la relación social, la relación con un otro en el periodo colonial es de tensión, ¿cómo lo representamos en un colegio? Es imposible, digo, tendremos que decir que tenés que representar una guerra, tenés que representar es imposible de retratar cuando la escuela es lo opuesto a la Revolución de Mayo. Pensemos que la educación que tenemos hoy es la superación burguesa de la Revolución de Mayo, entonces no hay conflicto. Y la Revolución de Mayo es conflicto. ¿Cómo se puede representar ese enfrentamiento? Es imposible, o iría en contra de lo que quiere una escuela. Imagínate a tus alumnos y a tus alumnas gritando con un sable en la mano diciendo, los prendemos fuego a Cisneros si no te vas del Cabildo. A la directora le agarra un patatús, se cae. Ahora, no sé, me agrada la idea. Yo te la tiro, también si hay algún docente escuchando, me parece que está bueno para tomarlo. Ahora, es la revolución que ocurrió, pero no es la que hoy se retrata. Entonces, hay también luchas distintas. Una cosa es retratar estos sectores que han sido quizás olvidados, como decía Andy, que son estos sectores subalternos. Ahora, el tema es cuando querés ponerlos a jugar en una realidad histórica, son sujetos que lo más probable es que entre ellos se hubiesen pegado un cabezazo en la cabeza. Lo más probable es que hubiese sido una relación totalmente tensa. Basta con ver la semana de mayo. Como que recién decía Nico en Vorterix, no se disparó una bala, pero se dispararon 2 días después, el 27, cuando manda la Junta al norte todas las expediciones. Y ahí se ven todas las tensiones. Nada, eso tenía para decir, que quería comentar. Hay un montón de comentarios acá también, ¿no? Yo tengo uno acá que si puedo leerlo. Sí, dale. Bueno, dale. De Malungo Libros. Dice, la revolución de Haití fue tal cual una revolución. Por eso fue escondida por la academia. Recién en estos últimos años se comenzó a hablar de ella, no solo la academia la ocultó. Y yo ahí, digamos, no me quiero pelear acá con Malungo Libros, pero, Pelea. digamos, considero desde acá que la Revolución de Mayo también fue una revolución y que fue ocultada por la academia como revolución, ¿sí? Nada, o sea, la Revolución de Mayo es un momento, por eso hablaba hoy de revolución, ¿sí? O independencia, o criollos españoles, digamos, ¿no? Y creo que hay también una pregunta o una cosa ahí que anda rondando, es, ¿los patriotas sabían lo que hacían? ¿Tenían claro lo que estaban haciendo?
o iban haciendo cosas al voleo y fueron pasando cosas y de repente aparecimos en 1880 y nada, terminó la revolución. Eh, y yo creo que ahí hay una contradicción, digamos, historiográfica, casi ya es un clásico, entre los mitristas y los revisionistas, ¿sí? Donde los mitristas dicen, bueno, sí, la Revolución de Mayo es el hecho fundacional de la nación argentina, ¿no? Los revisionistas creo que hacen bien, en cierta medida, decir, no, no es el hecho fundacional de la Argentina, ¿sí? Creo que hasta ahí está claro, ¿sí? Ahora los revisionistas y sectores más actuales también que- que piensan en el sentido del revisionismo, eh, yo siento que se van como de mambo, ¿no? O sea, dicen, está bien, ahí no se crea la nación, ¿sí? No solamente no se crea la nación, sino que no pasó nada, digamos, ¿no? O sea, no hubo un tema ahí político que se zanjó de esta manera, y ahí aparecen contradicciones y fracturas en el discurso, digamos, revisionista, que son interesantes de polemizar. En torno a, por ejemplo, bueno, no, la élite porteña tomó el poder y los sectores populares, ¿no? Esa cosa entre élite y sectores populares. Entonces, si hablamos de élite, ¿sí? ¿Cómo es que podemos hablar de que aparece algo nuevo? Si era una élite, era la misma élite que antes, ¿sí? No aparece nada nuevo, seguimos en la misma, o sea, seguimos siendo españoles, ¿no? Y entonces, ¿por qué echaron a Cisneros? Porque convenía, porque si ellos querían seguir siendo parte del reinado de Fernando VII. ¿No? Y ahí es donde lo discursivo se mezcla con la praxis, digamos, ¿no? Y creo que es este debate historiográfico en el que estamos encerrados y en la medida en que no podamos desarrollar algo nuevo que rompa con esa mirada dicotómica, porque obvio, sí, a Mitre yo también le puedo pegar, ¿sí? Le podemos pegar los cuatro que estamos acá y seguramente muchos de los que están mirando. Ahora, eh, y obviamente el argumento siempre es, bueno, no, pero Mitre estaba pensando en crear una nación en 1880, ¿no? Sí, está bien, perfecto, ¿sí? Ahora, ir a pegarle, por pegarle a Mitre, porque era un burgués, clase alta, el dueño del diario Nación y todo lo que ya sabemos, me parece que no construye, digamos, ¿no? Es únicamente destruir ese argumento. Y ahí es donde, bueno, nos podemos meter en la fuente, nos podemos meter a leer, a construir, digamos, una historia nueva, ¿sí? Pero no nueva en el sentido de repetir lo viejo del revisionismo del siglo XX, digamos, ¿no? Eh, nada, ideas que van surgiendo en torno a los comentarios que van llegando ahí. Y me callo un ratito. Agrego, agrego, lo que adhirió un poco el revisionismo es, no solamente es esta cuestión, ¿no? De estar en contra de la visión mitrista, sino que también plantear esta cuestión de que acá en Buenos Aires, en ese momento, en el Río de la Plata, en realidad en ese momento, lo que se estaba pidiendo era juntas igual que en España. En España, en 1808, estaba la Revolución Española. Eh, Justamente hace un par de días estaba leyendo a Galasso, a revisionista, a ver qué cosa agregaba a este análisis. Y la verdad que me llamó la atención varias cosas. Nosotros por ahí pensamos esta cuestión de que la revolución acá en el Río de la Plata sería como un espejo, ¿no? De la Revolución Francesa, inspirada, ¿no? En los ideales de la Revolución Francesa. Acá eso lo que plantea es que sí, pero no del todo. O sea, sí toma la Revolución Francesa, pero más que nada está inspirada en la Revolución Española de 1808, que lo que pedía era esta cuestión de la retroversión, ¿no? De crear una junta soberana, democrática. Entonces, como que había una concatenación de que nuestra revolución fue en realidad espejo de aquella revolución española y que además también, lo que sí me parece piola agregar, que no era un hecho aislado, sucedió en México, en Choquisaca, en, no sé, en el Alto Perú, o sea, en un montón de lugares dentro de lo que es la América Española estaban pidiendo la creación de juntas, ¿no? Juntas como en España, ¿por qué? Porque estaba haciendo este territorio, ¿no? De colonia española,
no era ya un enclave, no era ya una colonia más, sino que eran parte integrante de España, eran una provincia más y como tal necesitaban una fiel representación. Entonces, de ahí también me parece que se puede plasmar un poco en lo que es la escuela, ¿no? Esta cuestión del reclamo democrático y reclamo de representación en ese periodo histórico. Eso por un lado. Por otro lado, perdón, engancho con otra cosa. Podemos hablar sobre los sectores, ya sea plebe urbana, subalternos o como quieran llamarlo, pero siempre, por supuesto, dentro de lo que es la organización, o sea, la jerarquía que hay dentro de lo que es la colonia, ¿no? Analizarlo por fuera de esto me parece que es un grave error. Y ahí es donde también hay que hilar fino en lo que es la escuela. ¿No? Esta cuestión de explicar a las mujeres que las mujeres hacían tal cosa o tal otra, bueno, sí, hacían lo que podían en realidad dentro de esta sociedad jerarquizada. Y quizás lo que también nos puede servir como herramienta es agarrar este conjunto, ¿no? Social que es heterogéneo, la clase baja, ¿no? Que eran vendedores ambulantes, repartidores de pan, transportistas, pescadores, costureras, lavanderas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, si unimos toda esa heterogeneidad que parecía como que, no sé, un vendedor no era lo mismo que un transportista, y eran básicamente lo mismo, eran clase trabajadora y eran de la misma clase, digamos, ¿no? Clase baja. En 1810 no se lo toma concretamente como un actor fundamental, digamos, pero sí se lo empieza a mencionar un año después, en 1811, con Saavedra, ¿sí? Cuando Saavedra, en contra de Moreno, ahí se empieza a mencionar, digamos, a la plebe como un factor decisivo que pasa en realidad a dirimir las diferencias políticas entre la burguesía, la naciente burguesía nacional o la élite, ¿no? Entonces, básicamente lo que tomo son cositas de acá, cositas de allá, excusas, ¿no? Como para poder plantear o graficar un poquito mejor eso en la escuela. Pero básicamente creo que el gran problema es cómo explicar la Revolución de Mayo en la escuela primaria. Ahí está, ese es el gran desafío. En la escuela secundaria creo que por ahí tenemos un poquito más de herramientas. Claro, el tema principal, el conflicto es que siempre va a estar pensado dentro del sistema educativo el acto y toda la liturgia y todo lo que tiene que ver con el ámbito de los actos para legitimar un orden social, un sistema, un modo de producción. Entonces, ahí también está el problema, que desde los diseños, desde la formación docente, está complicado cambiar ese paradigma, en tanto es la estructura. Yo creo que es limitante. O sea, el acto es limitante, puede reflejar problemáticas del presente, que me parece que es lo útil, pero digo, yo te sigo acá, yo en ese sentido soy súper altuseriano, digo, es el aparato de dominación ideológico por excelencia, ¿no? Digo, plantear eso, digo, reflejar la revolución dentro de una escuela es no sé si es imposible, digo, pero no es una contradicción violenta, violentísima. ¿Sí? Y por el mismísimo hecho de insertar, por ejemplo, a estos sectores subalternos que pueden integrar una clase, si se quiere, como dice Andy, quizás yo excluiría a los esclavos, pero sí hay un sector, digo, inclusive pensemos que el regimiento de patricios tiene un fuerte componente de comerciantes, de panaderos, de docentes incluso, etcétera. Ahora, el tema es que, digo, hay que ser cuidadoso, por un lado, de no invertir y decir la revolución la hacen los sectores subalternos, que es algo que a la gente hoy le gusta creer, ¿no? Esta cosa, el pueblo es el que hace todo. Mentira, pero es una mentira que basta con leer cualquier fuente de la época. Digo, lo que se está haciendo en realidad se está dirigiendo desde esta clase en ascenso, esta protoburguesía, está dirigiendo a la revolución, va a integrar los cuerpos de patricios, y en el medio va a impulsar a estos sectores de abajo que lo van a ayudar, que van a ser útiles, que van a aprovechar la situación. Ahí te dejo hablar de ahí. Digo, van a
van a aprovechar esa situación. Digo, las mujeres o los esclavos no son ni tontos ni perezosos, dicen, bueno, nos sumamos al trencito, al carnaval carioca, y vemos que sale. Digo, la asamblea del año 13 no es porque amaban la libertad, sino que necesitas mano de obra manumitida, que luego va a ser obrera. Digo, y volvemos acá a la cuestión elemental. Fue una revolución de Mayo, pero no fue para todos, porque las revoluciones nunca son para toda la sociedad, ninguna, jamás en la historia, ni siquiera la futura revolución proletaria, que no va a ser para toda la sociedad, tampoco. Ninguna revolución es para toda la sociedad, al revés, implica una contraposición. En este caso de lo que estamos trabajando sería el efecto monárquico, comerciante, monopolista, etcétera. Los sectores subalternos, como dice acá la compañera, bueno, se van acoplando, conseguirán algunos derechos más, algunos derechos menos, y bien, gracias. Digo, si uno también piensa, y ahí les dejo hablar, si uno también piensa que la revolución, para que sea una revolución tiene que ser para todos, nos comimos el verso de B de Venganza, gran película, gran cómic, pero que no tiene ningún asidero con la realidad. Digo, nos comimos ese verso de que la revolución es para todos. Gran mentira histórica. Digo, la revolución nunca es para todos, es de un sector dominando al otro, ametrallando al otro por una necesidad histórica, que es la violencia histórica, bastante bien trabajado en Fabián Harari. Eso. Dai. Yo, una cosita chiquita y te dejo, Dai. El tema de que es resaltado siempre que la clase subalterna, digamos, es la que hace la revolución y es la que hace el lío, ¿sí? Está bastante bien explotado por ciertos sectores, ¿sí? Que dicen, no, bueno, acá el quilombo le hicieron los negros, le hicieron los indios, le hicieron las mujeres, acá el quilombo le hicieron ellos. Nosotros estábamos planteando seguir con Fernando, ¿sí? Estábamos tranquilos, acá vino este loco Moreno que era un abogado exaltado jacobino, vino a hacer el quilombo, ¿sí? Pero nosotros estábamos en paz, digamos, ¿sí? Estábamos haciendo una reforma, digamos, ¿no? Un movimiento reformista, nada más, no somos nosotros, los quilomberos fueron ellos, ¿no? Viene bien ese discurso de la clase subalterna alterada y tomando la Plaza de Mayo, cuando en realidad fue la burguesía, digamos, ¿no? Fue una revolución burguesa, ¿sí? Una revolución llevada adelante por los hacendados y con la organización de los hacendados, digamos. Nada, digo ahí como una puntita a lo que decías vos, Guido. Nada, con Y me callo. respecto a eso, y súper cortito, prometo, aunque no prolijo porque no puedo, me parece interesante, estos días también estuve revisando un texto de Ana Frega sobre el reglamento de Artigas. Y bueno, esa lectura de la historiografía más nueva, tal vez, que habla todo el tiempo, ¿no? Hay un radicalismo popular, hay un radicalismo popular. Yo creo que si uno va a las fuentes y cambia las preguntas, esto por ahí lo aprendí, intenté aprenderlo de la gran Noelia Bocaflor, que está presente, creo, hasta recién estaba en los comentarios, me pareció verla. Si uno las fuentes las tiene, a veces se suele escuchar, sobre esto no hay fuentes. Bueno, hay fuentes, lo que hay que cambiar a veces son las preguntas y la perspectiva de análisis o el marco teórico que uno quiere utilizar. En cuanto uno cambia la mirada y cambia las preguntas, las fuentes te puede decir, también había un comentario también recién ahí que dijo, las fuentes que tenemos son de los que ganaron o de los sectores poderosos, ¿no? Bueno, pero por ejemplo en el reglamento de los pueblos libres del sur de Artigas, lo que se establece es, pero principalmente, la seguridad para los hacendados. ¿Por qué? Porque los llamados infelices lo que querían era pudrirla de verdad, ellos lo que querían era el reparto de tierras. Entonces ahí estaba también Artigas como tratando de mediar, a ver, ¿era auténtica esa autoridad, ese liderazgo, o se lo permitían porque era como un aliado, pero en realidad el reclamo de fondo, él estaba tratando de tranquilizarlos? Por otro lado, los sectores hacendados los dejaban a Artigas porque él era el que calmaba los reclamos desastrosos que hacían los infelices. Entonces, si uno cambia la mirada, podemos ver que en realidad, claro, si uno para 1815 estamos queriendo ocupar las tierras de otra manera, tener otra propiedad de las tierras, y en un reglamento se establece como primordial asegurar la seguridad de los hacendados, es porque en realidad la revolución no había terminado en 1810 y la revolución de 1810 no había sido para todos. Ahí está la prueba. Excelente. Yo quería
si quieren, como podemos ir como cerrando para que no se estire mucho más, digo, llevamos casi una hora, se pasó volando, recién vi acá el horario y se hacen casi, van a ser casi las 6. Eh, faltaba ahí, en qué me había quedado pensando yo, digo, ya venimos trabajando cada uno y me di cuenta que no había expuesto lo mío, ¿no? Ese, No te dejamos hablar, Guido, no te dejamos claro, hablar. no me deja, ¿no? Entre cuatro cuentas igual venimos con una disciplina donde cada uno respeta al Sí, otro, es envidiable. Eh, me quedé pensando a raíz de muchos posteos que vine viendo estos días, ¿no? El famoso legado de Mayo, ¿no? ¿Qué nos lega Mayo? Que es la parte incómoda, ¿no? Digo, ¿qué nos quedó de Mayo? Eh, y me parece que la mayoría de las cosas que me fui encontrando en las redes sociales hablaron de, y lo tengo anotado acá, unidad, democracia, respeto, armonía, que son todos valores que no tienen nada que ver con la Revolución de Mayo. El tema es ese. Digo, son todos valores que Mayo no lega. Digo, que puede que uno encuentre algún atisbo poético de igualdad en Castelli cuando habla con las comunidades indígenas en 1811. Puede ser. Berut. Puede ser ese tipo de cosas. Ahora, a nosotros más que lo que dicen, porque también uno ve pululando frases de Belgrano, Castelli por todos los partidos políticos, digo, nunca vi, siempre cuando ven estas frases uno ve por derecha y por izquierda todas las frases sabidas y por haber de todos los próceres. Lo cual también habla ahí de lo peligroso que es citar ese tipo de frases que hablan de la valentía y demás. Digo, yo creo que es al revés, digo, porque hago la pregunta y me la contesto yo también, obviamente. Digo, que es que la Revolución de Mayo, digo, el legado es que se necesita organización para transformar la realidad y se necesita olvidarse de la democracia y del respeto y de la armonía. Digo, es lo opuesto, digo, es el manual de cómo no hacer una revolución. Eso, digo, si yo me guío por eso y digo, bueno, la Revolución de Mayo nos sirve para pensarnos como mejores ciudadanos, le estoy mintiendo a la gente. Digo, porque uno sale a la calle y se encuentra con que hay clases sociales, se encuentra con que hay femicidios, se encuentra con una sociedad que está completamente prendida a fuego, y que no tiene nada que ver con ese ideal ciudadano que es justamente la herencia mitrista. Es esa herencia de 4 o 5 hombres pensaron una gran patria y, como dicen algunos autores que leemos nosotros, apagaron la revolución. Digo, si yo tengo que aprender algo de los revolucionarios de Mayo, es cómo colgar a 30 personas en la Plaza de la Victoria. Digo, ahí aprendo eso a lo sumo. Ahora, obviamente, ¿cómo le explicas eso a la gente, ¿no? Que tiene otra idea de Mayo? Digo, pero me parece que va por ahí, digo, que el legado de Mayo es cómo pensar una nueva sociedad, porque la de Mayo ya se agotó, ya me parece que, digo, esto es lo que nos queda de Mayo y está prendido fuego, insisto, baste salir a la calle o prender la tele y ver que la gente se está muriendo no por causas naturales. Pero me encontré con mucho posteo quizás que romantiza el 25 de mayo y que crea esta cosa medio de construcción de la ciudadanía, ¿no? De educación cívica que uno heredó de chiquito, de, bueno, somos todos ahora iguales. Digo, sí, la gran mentira de la Revolución Francesa también, porque es el mismo proyecto, ¿no? Como bien decían ustedes, con sus particularidades, pero es el mismo proyecto que triunfa y que nos lega a nosotros una ficción de igualdad. Yo le digo a mis alumnos, somos todos iguales, les miento, digo, soy el gran mentiroso, y en realidad estoy reproduciendo ideología, una ideología mitrista, una ideología que no tiene nada que ver con mi clase social, ¿no? Pero bueno, esa fue la problemática que vi y que me respondí, pero ustedes también pueden comentar si quieren como para ir cerrando. ¿hay algo ahí? Bueno, yo sigo hinchando acá. Eh, a veces pienso en el rol como profesor de historia en secundario, ¿sí? Y el tema de los conceptos, ¿sí? Eh, y creo que a veces, lo digo por experiencia porque me ha pasado, y no sé, capaz alguno de los que está ahí me puede decir, no, a mí también me pasó. Me encuentro discutiendo con el manual, me encuentro discutiendo con categoría, me encuentro discutiendo con ciertas cosas, ¿no? Entonces, creo que en este sentido lo que decía Guido, eh, manejar nuestro marco teórico, ¿sí? Y asumirlo, ¿sí?
es fundamental para no estar haciendo debates vacíos con el concepto de somos todos iguales o no sé, cosas por el estilo. Eh, Creo que el ejercicio que nosotros tenemos que hacer es para que los sujetos que están siendo educados eh, tengan una capacidad de análisis y de reflexión sobre la sociedad que los rodea. Entonces, creo que es la tarea de la historia en la escuela. Entonces, eh, digamos, poder manejar nuestros marcos teóricos a partir de la historia problema, como plantean ahí los chicos, es fundamental, ¿sí? Nada, pequeño aporte que se me ocurre ahora para reflexionar sobre el tuyo, Guido. Bueno, chicas, no sé si quieren decir algo como para ir cerrando. Estamos ahí, se están cayendo los seguidores, tenemos 39 horas. Oh, Hay que correr que el tiempo vuela. Yo si quieren no, puedo recomendar algo de bibliografía, sí, pero chicas, no sé. Si querés anotalo, Pablito, mientras hablan las chicas, y ahora lo fijo en Dale, los dale, comentarios. bien. No, dale. chiquito, simplemente, o sea, vemos que en este último tiempo, por supuesto, ¿no? Eh, buscar en ese 25 de mayo o en ese periodo a los afrodescendientes, las mujeres, los indígenas y demás, hacerlos debatir o hacer cosas que quizás no hicieron en ese periodo, como mencionamos, ¿no? También esta cuestión de, bueno, ok, los tenemos que integrar, pero siempre dentro de esta estructura muy limitada, digamos. Pero más allá de eso, porque encima también lo que estoy viendo mucho, y ustedes también lo habrán visto, la mención, por ejemplo, de María Remedios del Valle, ¿sí? Como que la sacan y la ponen en este contexto, ¿no? En el 25 de mayo directamente. Ok, por ahí no es exactamente en este periodo, pero sí dentro de lo que serían las revoluciones inglesas. Entonces, no es por ser positiva ni querer ver el lado bueno a toda esta nueva tendencia, sino que al buscar esto me parece que mal nos está haciendo abrir un poquito más el paraguas y analizar, ¿no? El 25 de mayo como un día en particular, una fecha en particular, un momento, no sé, algo que sucedió en la Plaza de Mayo, sino analizar un poquito más hacia atrás, ¿no? Desde las revoluciones inglesas o inclusive también, bueno, se menciona también la Juana de Zurduy, ¿sí? Entonces, ampliar un poquito más el panorama, no para forzarlo, sino para ver qué rol tenían en ese momento, si es que tenían algún rol en particular. Y bueno, la duda sigue presente, ¿no? ¿Cómo hacemos que la academia o lo que estudiamos, lo que se estudia en la academia, se pueda plasmar finalmente en la escuela sin que se diste tanto de una versión hacia la otra? Eso, son más dudas que certezas, básicamente. Espero, Dai, que tu aporte sea igual de positivo que el de Andy, porque si no va a terminar pum para abajo esto. Te Bueno, escuchamos. no, mi aporte es porque hoy nombré un concepto y no me gusta como no citar la fuente. Viene más por el lado de la educación, de la pedagogía, y es el concepto de evaluación auténtica. Es un concepto de Rebeca Nijovic, que lo está manejando un montón, ella divulga también un montón en las redes, que es muy interesante y a mí, por lo menos en mi caso particular, me ayudó un montón a repensar la historia en el aula. Porque si la historia, nosotros blanqueamos y aceptamos el hecho de que la historia tiene una función social y política, justamente uno de los aspectos que plantea Nijovic con respecto a la evaluación auténtica es que los alumnos y alumnas tengan que tener en su aprendizaje, como finalización, como autoevaluación, una bajada hacia su entorno. Comunicarlo, plantearlo, ponerlo en juego con respecto a su comunidad más cercana. Eso puede ser una jornada, una actividad pensada, un juego para el resto de los compañeros, no sé, algo que tenga que enfocarse fuera del aula. Una movida en las redes, ¿sí? Algo. Entonces, ahí a veces los chicos se lo empiezan a tomar más seriamente que cuando yo veía que se entregaba un cuestionario, una práctica que todavía sigue persistiendo, donde se pregunta cuáles son las causas y consecuencias de las invasiones inglesas. Eso por un lado. Y por otro lado, ampliar, como dice Andy, la mirada temporal, el marco temporal,
desde finales del siglo XVIII con las reformas borbónicas hacia, como dicen ustedes y plantean también, creo que Juan Flores, finales del siglo XIX, la finalización de este proyecto revolucionario de 1810, pero también ampliarle una mirada geográfica, salir de Porteñolandia y mirar otros enfoques que nos van a dar las fuentes necesarias para entender mejor el proceso. Este reglamento que yo decía de las provincias de Artigas, pero también los levantamientos y los conflictos andinos. Hay muchos conflictos ahí con respecto a la propiedad de la tierra y demás que son muy interesantes, son complejos, pero hacen a la cuestión también de por qué también la contrarrevolución va a tener ahí una jugada complicada, porque tiene que ver su conflicto interno y el conflicto con Buenos Aires, y a ver cómo juegan esos sectores. Guido, si puedo mostrar los libros, así, porque si quedan ahí en los comentarios después se pierden. Dale, Muestro rapidito. mostralos y cerramos el vivo. La Contra, sí, de Harari, que es un libro muy, muy chiquito, digamos, y es casi un manifiesto de todo lo que venimos diciendo acá, ¿sí? Creo que está bueno para por lo menos abrir una puerta, ¿sí? Después, uno que anduve trabajando, leyendo más como recreación, ¿sí? Rumbos Patrios, ¿sí? Ahí no sé si se ve, que recoge testimonios, ¿sí? De gente de la época en torno a viajes, más que nada, ¿sí? Pero está bueno como casi fuentes directas del periodo. Después, sigo por la línea más materialista, El origen, ¿sí? De Juan Flores, ¿sí? Que explica un poco la extracción de clase de lo que están haciendo la revolución. Hacendados en armas, ¿sí? También de Harari, que explica todo esto. Y después yo los tomo como o me sirvieron para reflexionar y debatir, ¿sí? Con lo que yo pienso, digamos, más que nada. Revolución y guerra, ¿sí? De Alperín Dongui, ¿sí? Que es un clásico que es necesario leer, ¿sí? Para entender desde dónde se parte, ¿sí? Creo que uno que es bastante menospreciado, pero que está bueno para abrir alguna puerta, algo más fácil de leer, ¿sí? Los mitos, ¿sí? de Piña, ¿sí? Que ya se ha transformado en un clásico, pero está bueno para cuestionárselo, ¿sí? Yo creo que está bueno abrir los marcos teóricos para pensar a ver qué nos está diciendo cuando lo escriben, ¿sí? Y después me meto con dos de la izquierda peronista, ¿sí? De Hernández Arregui, ¿sí? La formación de la conciencia nacional y qué es el ser nacional, ¿sí? Dos libros con los que también me peleo en silencio en mi casa, pero que están buenos para seguir pensando desde otros lugares, ¿no? Porque me parece que está bueno leer otras cosas de las que nos gustan, ¿sí? O de las que nos sentimos más identificados para después cuando entramos a un debate o algo, saber de dónde nos habla la otra persona y poder debatir con un poco más de altura, digamos, o conciencia de lo que se está diciendo. Nada, eso era un poco para que lo vean también, porque si quedan ahí en los comentarios después, chao, nunca más. No, impecable, impecable. Tendríamos que empezar a hacer esto de mostrar libros. Creo que a veces lo ha hecho Dai, no sé si muchas veces, pero alguna vez creo que la vi Yo estoy mostrar acá un libro. desesperada buscando mi libro que quería recomendar, pero bueno, este está muy interesante para pelearse también, el de Moreno el de Goldman sobre Moreno, porque justamente está planteando esto, si es un insurgente o no es un insurgente, obviamente desde un paradigma, ¿no? Donde ya está parada. Y el otro que estuve leyendo que les comentaba, pero no sé dónde lo dejé porque lo estuve leyendo hasta hace un ratito, es la compilación de Fradkin y El pueblo donde está. Muy interesante porque a uno ahí vas abajo, ves la fuente, la buscas o la revisás y podés también, ya sea para tomar conceptos o para discutirlos. Sí, Me parece yo, muy por ejemplo, interesante. sin coincidir con las conclusiones de Goldman, por ejemplo, en el de Mariano Moreno, me llevó un montón de cosas. Digo, un poco lo que decían, no me acuerdo si lo dijiste vos o lo decía Andy, digo, la pregunta que se le hace al libro y a la fuente también te ayuda, digo, es agua para tu molino también, ¿no? En algún punto. Así que bueno, gente, con un sólido 38-40, en un momento subió aparte, podemos ir terminando este vivo, que bueno, la verdad que les agradezco a ustedes por haber participado. Un montón de cosas abrimos, como siempre, un montón de cosas para discutir, con un montón de líneas y de debates distintos. Así que esperemos que se vuelva a repetir y gracias a la gente por los aportes y los debates que se hicieron.
Así que bueno, no, nos despedimos, yo ahora lo guardo el vivo y después se queda para la posteridad. Gracias Guido, gracias Victoria Problema, Gracias. gracias Dai, gracias Andy. Nos Gracias, vemos. Chau, gracias. gente. Gracias a Nos ustedes siempre vemos. por bancar. Vamos a terminar este vivo.